En el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 11 dice la palabra en el nombre de Jesús: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: diga conmigo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Un encuentro con Jesús cambia mi vida. Amén. Eso es lo que hace un encuentro personal con el Maestro. De hecho, había muchas personas que habían escuchado hablar de Jesús. Jesús era conocido a este punto. Ya Jesús había hecho milagros. Y de hecho, la Escritura nos habla acerca de varias personas a las cuales Jesús resucitó, ¿verdad? Y una de ellas fue Lázaro, una persona adulta. Otra de ellas fue una niña de 12 años, ¿verdad? Pero en esta oportunidad la palabra nos habla que Jesús resucita a un joven, a un hijo único de su madre. Eso quiere decir que tenemos un Dios que actúa en nuestra vida en diferentes tiempos, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, y un Dios que no hace acepción de personas. Amén. Entonces dice la Escritura que Jesús se dirigía a esa ciudad que se llama Naín, una ciudad que para muchos no era conocida, era poco conocida, no era muy grande. Sin embargo, Jesús se dirige allá porque había un propósito. Y de hecho vemos que a cada lugar que Jesús llegaba ocurrían milagros, habían personas que eran libres, habían sanidades, porque donde Jesús iba a lugares específicos era porque Dios se iba a mover. Y eso es lo primero que debemos tener en cuenta, que cuando Jesús permite algo en un lugar, cuando Él llega a ese lugar, cosas extraordinarias ocurren. Amén. Y hoy creemos que Él es el mismo que visita este lugar. Es el mismo que visita nuestra vida. Es el mismo que tiene el control de los tiempos y de cada uno, desde el más joven al más anciano. Con cada uno Dios tiene un propósito especial. Así que aquella ciudad de Naín no sería diferente a lo que Jesús había estado haciendo, a la manifestación poderosa del Señor, y los que iban con Él, verdad que era una multitud y muchos discípulos escuchando precisamente al Maestro, porque donde Jesús está hay una palabra de vida, y esto era lo que estaban escuchando y lo que estaban viviendo aquellas personas que estaban cerca de Jesús. Los discípulos podían ver en Jesús que había vida, que había una palabra diferente, una palabra de esperanza, que había salvación, que había sanidad, que había respuesta de parte del Señor. Entonces son unos discípulos que van con Jesús, una multitud que tienen de cerca al Maestro, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos cerca a Jesús, cuando de hecho somos de esos discípulos o de esa multitud que sigue de cerca al Maestro, nuestra vida es diferente. Pero nuestra vida también va a ser llevada a que otros sean impactados. Amén. Y Jesús llegaría a impactar una ciudad, llegaría a impactar una familia, llegaría a impactar a la vida de una persona. Y usted quizás puede decir hoy: no, pero Jesús iba con ellos en medio de la multitud, Él era el que iba a hacer el milagro. Pero cuando nosotros hoy sabemos de que Él está con nosotros, de que Él prometió que nos acompañaría, debemos saber que Él también sigue obrando donde quiera nosotros vayamos. Amén.
Si es el mismo Jesús que iba en la multitud, el mismo que está con nosotros, porque aunque Él ascendió a los cielos, Él prometió que no nos dejaría solo, que nos enviaría ¿a quién? Al Consolador. Y de hecho Jesús mismo dijo que Él estaría con nosotros ¿cuántos días? Todos los días de nuestra vida. Es decir, que hoy, si Jesús está con nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Donde quiera que usted y yo lleguemos, debemos saber algo, y es que va a llegar vida, porque vamos a llevar una palabra que trae vida. Va a llegar restauración, va a llegar sanidad y va a llegar cambio. A eso nos ha llamado al Señor, a que vidas sean transformadas, a que familias que están pasando por momentos de desiertos sean cambiadas por el poder ¿de quién? Del Señor. Entonces yo creo que nosotros hemos pasado por situaciones en las cuales nos hemos encontrado en momentos difíciles, ¿verdad? Momentos en los cuales nosotros quizás no teníamos una salida, donde veíamos era tristeza y dolor, pero por cuanto la palabra del Señor llegó a nuestras vidas fueron diferentes, nuestras vidas fueron impactadas. Y si hoy estamos aquí es porque Jesús ha tocado nuestra vida, es porque el Señor ha llegado a nuestro corazón en diferentes circunstancias. Sí, ¿verdad? Porque a los pies del Señor llegamos en diferentes momentos o bajo diferentes circunstancias en nuestra vida, pero que fueron circunstancias en las cuales Dios llegó justo a tiempo. Fueron circunstancias que enfrentamos, pero que pudimos ver la mano del Señor obrar a nuestro favor. Y era lo que aquellas personas iban a ver, ¿verdad? Porque cuando llegó donde, cerca de la puerta de la ciudad, se encuentra precisamente que iban a enterrar a aquel difunto. No había ninguna esperanza, hijo único de su madre, era viuda, o sea que el panorama no podía ser peor, ¿verdad? El dador de vida, el que traía respuesta. Cuando aquella madre se pudo imaginar de que ese día Jesús iba a su encuentro. Y sabe que nosotros podemos ver algo, y es que Jesús siempre toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Y precisamente ahí en las afueras de la ciudad, donde la madre había perdido toda esperanza, donde no había aliento de vida en aquel difunto, era donde Jesús se iba a glorificar. Y hay circunstancias donde el ser humano lo ha perdido todo, donde siente que ya no hay una salida, donde piensa que ya no hay manera de levantarse, pero es allí donde Dios llega justo a tiempo, llega en el momento indicado, llega en el momento oportuno, ¿verdad? Muchas veces podemos decir, bueno, pero ¿por qué no llegó antes cuando estaba enfermo? Como cuando Lázaro, ¿verdad? Que las hermanas le envían el mensaje y Jesús se queda 2 días más y viene ya cuando Lázaro tenía 4 días de muerto. Pudiéramos decir más fácil que viniera antes, ¿verdad? Porque Jesús no fue con la multitud antes de que aquel joven partiera, no, porque era el momento en el cual Dios se iba a glorificar. Y no nos toca a nosotros cuestionar los tiempos del Señor y la manera en la cual Él obra en nuestra vida, la manera en la cual y los tiempos en los cuales Él se mueve a favor nuestro. Amén. Entonces dice que había con ella que mucha gente, cómo no, dolerse de la circunstancia de aquella mujer viuda que pierde a su único hijo, es decir, que es una mujer desamparada, es una mujer que queda sola, una mujer que ve cómo va perdiendo, porque al quedar ella sin el esposo, sin el hijo, quedaba desamparada, y en la cultura, ¿verdad? Eso no era fácil para ella. Entonces, una situación difícil de enfrentar, una situación donde tampoco vemos a aquella mujer que está cuestionando al Señor, no vemos a aquella mujer que va a enterrar a su hijo y está de pronto diciendo por qué tiene que pasar por aquella circunstancia, porque ¿cuántas personas en el momento de la dificultad no se quejan? ¿Verdad? Toman una actitud en la cual cuestionamos al Señor, pero vemos a una mujer que va sumergida así en el dolor de haber perdido a su hijo, va en esa condición y mucha gente la podía acompañar en su dolor, pero que no podían dar una respuesta. Y hay cosas que para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Son limitadas, pero para el Señor no tiene límites. Y donde nosotros no alcanzamos a llegar, Dios
lo puede hacer, amén. Donde nuestras fuerzas, nuestras capacidades no pueden alcanzar, ahí el Señor quiere llegar. Y es allí donde usted y yo jugamos un papel, y es donde el Señor quiere que podamos convertirnos en esos canales para traer una palabra de esperanza a aquel que no la tiene. Aquel que está sumergido en el dolor, que está sumergido en la tristeza, que lo ha perdido todo y que puede estar solo, pero que cuando nosotros llegamos a tener un encuentro con estas personas, podemos impactarlas de tal manera que puedan conocer al Señor, que puedan tener un encuentro personal con Jesús. Y es allí donde las vidas van a ser tocadas y cambiadas, cuando tienen un encuentro personal ¿con quién? Con Jesús, el Hijo de Dios. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, nuestras vidas van a cambiar. Y muchas veces queremos ayudar a las personas, muchas veces queremos, y hay maneras en las cuales las podemos ayudar, claro que sí, pero hay una manera más importante, y es cuando nosotros los llevamos a tener un encuentro personal con Jesús. Cuando le mostramos, ¿verdad? Cuando le presentamos a Jesús, el dador de vida. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de misericordia. Muchos pudieran pensar, porque tiene que pasar por esta dificultad, por esta circunstancia adversa. Muchos podían cuestionar, bueno, que haya perdido a su esposo está bien, pero ya que también pierda a su hijo, como que no es algo normal, ¿verdad? Pudiera ser que ella tendría que morir primero y después morir su hijo, pero ella va perdiendo todo. Sin embargo, vemos a un Dios que, aunque muchas veces el ser humano ante el problema piensa que es indiferente, tenemos un Dios de misericordia, y eso nunca se nos puede olvidar. Que hay un Dios que es compasivo, misericordioso, amoroso, y que aún las circunstancias más difíciles no nos pueden hacer olvidar del Dios que tenemos, del carácter de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la fidelidad del Señor. ¿Y qué dice en el versículo 13? Lea conmigo. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice? Se compadeció ¿de quién? De aquella mujer. No se compadece de toda la multitud, sino que pudo ver el dolor de aquella mujer, ¿verdad? Pudo ver el dolor de ella, y donde Jesús le está diciendo, no llores. Y Jesús puede ver nuestra condición. Él puede ver la circunstancia que hoy cada persona enfrenta, y más allá, ¿verdad?, de ser indiferente, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es bondadoso, y es lo que Jesús está viendo. Jesús pudo ver lo que había en el corazón de aquella persona, y lo que muchas veces nosotros no podemos ver. Hay un Dios que escudriña el corazón, que puede ver lo que hay dentro de nosotros, que puede entender el sufrimiento, que puede entender el proceso y el dolor por el cual nosotros pasamos, porque tenemos un Dios que no se deja llevar por la apariencia, sino un Dios que ve ¿qué? El corazón. Y Jesús precisamente estaba viendo el corazón de aquella mujer, estaba viendo el sufrimiento. Cuando Jesús la ve, dice la Escritura que se compadece y dice, no llores, porque cuando Dios ve nuestra circunstancia, viene consigo también una respuesta para nuestra vida. Así que cuando Dios ve nuestra condición, ya Él algo tiene preparado para traer en respuesta a nuestro favor. Amén. Y Jesús estaba viendo la condición de aquella mujer, estaba viendo la situación que estaba viviendo, y Él, que lo conoce todo, podía ver el proceso por el cual ella había estado pasando. Y quizás aquí habemos personas que hemos estado pasando procesos no solamente de un tiempo corto, sino de un tiempo largo, pero que el Señor lo ha visto y que el Señor tiene compasión. Cuando Jesús le está diciendo no llores, sabe que esa palabra estaba implicando algo, y es que Él traería vida a lo que estaba muerto. Y cuando el Señor nos da una palabra, aunque en el momento estemos pasando un momento de dolor que no nos impida ver más allá, debe ser una palabra que traiga esperanza y consuelo, una palabra que nos hable de un Dios que no se ha olvidado de nosotros, una palabra que nos hable de un Dios que es compasivo, misericordioso, que nos ama y que no nos va a dejar, ¿verdad?, solos. Y hoy le quiero decir que Dios no nos ha abandonado.
Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha desamparado. Dios está allí con nosotros. Y aunque esta mujer había llorado mucho, ¿verdad? Aunque muchos la habían visto llorar, también verían lo que Jesús haría en su vida. Y aun cuando nosotros hayamos tenido que enfrentar circunstancias donde hemos llorado, donde hemos sufrido, donde hemos estado padeciendo, donde nos ha tocado difícil, donde no nos ha sido fácil, ¿verdad? También hay un momento donde el consuelo de Dios, la restauración de Dios va a venir a nuestra vida. Y era lo que iba a venir a aquella mujer, a aquel hogar, a aquel hijo, un momento en el cual su vida sería transformada. Y es lo que Dios hoy quiere seguir haciendo en nuestra vida. Él quiere seguir cambiando. Él quiere seguir, ¿verdad? Llevándose el dolor, la aflicción y la tristeza. Aunque muchos en ese momento no comprendían, porque Jesús no dijo, voy a resucitar a su hijo. Otra cosa es que Jesús le hubiese dicho, no llores, tu hijo va a resucitar. ¿Verdad? Así le dijo a Marta, no te preocupes que Él va a resucitar, y aún así Marta no entendió. Yo sé, Señor, que en el día postrero Él va a resucitar, ¿verdad? Aquí Jesús le está diciendo solamente no llores, no le está diciendo que va a ser la solución que Él traía. Y muchas veces el Señor nos dice confía. Muchas veces Dios nos dice ten fe. Muchas veces el Señor nos dice no llores, no sufras por esta circunstancia, pero ¿sabe? Que muchas veces nos desesperamos porque no entendemos cuál es la solución. Y qué importante cuando el Señor nos da una palabra en ese momento crucial de nuestra vida, donde sentimos que ya la circunstancia es tan grande que no podemos más, y que el Señor nos trae una palabra y nos dice, hija, no llores, hijo, no llores, yo sé lo que estás viviendo. Pero muchas veces decimos, ¿cómo que no llores, Señor? Pero mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy pasando. Y muchas veces Dios nos enseña a confiar en Él y a que esperemos en Él sin decirnos qué es lo que va a hacer. Por eso, aún antes de nosotros ver la respuesta, la intervención de parte del Señor, debemos aprender a confiar en Él, a depender de Él y a decirle, Señor, aunque no sé cuál sea el resultado, sí sé que aunque ahora estoy llorando, tú tienes un final glorioso para mi vida. Tú te vas a manifestar de una manera sobrenatural. Entonces Jesús le está diciendo, no llores. Hasta allí todo seguía como aparentemente igual, pero ya había una palabra dada de parte del Señor. Y por esta palabra que hoy el Señor nos da, aún lo que estemos enfrentando hoy, ya el Señor se está moviendo. ¿Cuántos lo creemos? Que ya el Señor tiene una respuesta preparada para nuestra vida, que hay una respuesta en camino para lo que hoy nosotros hacíamos, que no había una solución, que no había esperanza, que no había manera de levantarnos o de salir de aquella circunstancia. Ya hay una palabra en la cual nosotros podemos confiar. Jesús se acerca, ¿a dónde? No a la mujer, sino a la fuente del dolor, de la tristeza de ella, y es al féretro. Y los que lo llevaban se detienen, y ahí donde Jesús da la palabra y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Amén. ¿Cuántos esperaban que aquel joven iba a levantarse? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Nadie se esperaba lo que iba a ocurrir en ese día. Pero aunque nadie se esperaba lo que iba a hacer Jesús en ese día, ya había un plan del Señor para aquella familia. Y cosas que nosotros muchas veces no esperamos ver de parte del Señor son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Amén. Dice la Escritura que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios tiene que preparadas. Y Dios tenía algo preparado para aquella familia. Dios cambiaría su tristeza, su luto, su dolor en alegría. Y es lo que Dios hace cuando tenemos un encuentro especial con Él. Entonces le está hablando aquí al joven, le está diciendo levántate. Y dice la palabra que entonces se incorporó el que había muerto. Ya la circunstancia y el momento de aquella familia cambiaría
sí, se convertirían no en la familia sufrida, en la familia enlutada, sino que se convertirían en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer, del poder sobrenatural en la vida de una persona. Ellos serían el testimonio vivo de que hay un Cristo que resucita, que da vida, que cambia las circunstancias y que aún en los peores momentos Él llega para traer esperanza. Es allí donde Dios llega. Y sabe, hay muchas personas que en el momento difícil, cuando nos ven que estamos en la peor temporada quizás de nuestra vida, ¿qué hacen? Se alejan de nosotros, ¿verdad? Porque cuando todo va bien y cuando estamos bien hay muchas personas, pero cuando todo se empieza a complicar un poco, ¿qué pasa? Hay muchos que se alejan, ¿verdad? Hay amigos que estaban cerca que se alejan de nosotros, pero cuando nosotros estamos en ese momento difícil, hay alguien que no nos da la espalda, es el Dios Todopoderoso, amén. Por eso nosotros, en los momentos buenos, en los momentos no muy buenos en nuestra vida, por eso David pudo decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, porque tenemos a un Dios que es fiel en todo tiempo, en todo momento, y aun cuando muchas veces el ser humano, algunos, ¿verdad?, buscan a Dios solo en la dificultad, tenemos a un Dios que sigue siendo fiel en todo tiempo y en todo momento, que no cambia, que es el mismo, que sigue ayudándonos. Entonces el que había estado muerto se incorporó, es decir, se levanta y comienza a hablar. Eso nos habla de un Dios que da vida, de un Dios que cambia la circunstancia, de un Dios que devuelve, ¿verdad?, las esperanzas al que lo había perdido. Y cuando Jesús hace este milagro, cuando ocurre este evento de la resurrección de aquel joven, Jesús lo devuelve a su madre. Es decir, que lo que Jesús le está diciendo en el versículo 13 de no llores empieza a traer una respuesta a la vida de aquella mujer, y aquella mujer entonces podría entender el significado de las palabras de Jesús, lo que Jesús le estaba diciendo al llegar a su vida. Sería una palabra que ella nunca había escuchado, no llores. Yo creo que muchos, ¿verdad?, le habrían dicho, bueno, ya no llores más, no llores tanto, y no era la primera vez, sino también cuando su esposo murió. Personas le pudieron haber dicho, no llores, tienes a tu hijo. Hay una esperanza, ¿verdad? Pero en esta circunstancia quizás también le dijeron, no llores, te vamos a ayudar, no te preocupes. Pero sabe que cuando Jesús llega y da esta palabra, es una palabra que transformaría la vida de aquella mujer y de aquel joven. Es decir, que usted y yo necesitamos cada día poder escuchar una palabra de Dios que no es vacía. Muchas veces prestamos atención a palabras que son vacías, pero la palabra que viene de parte del Señor es una palabra que implica vida, que implica esperanza, que trae respuesta y que tiene el poder de cambiar. Amén, y de transformar al ser humano. Por eso cada vez que nosotros escuchamos la palabra del Señor o cada vez que nosotros la leemos, debemos saber que es una palabra viva, que es una palabra eficaz como la misma palabra lo indica. Es una palabra que da vida, es una palabra que es efectiva, que es eficaz, ¿verdad? Y que tiene el poder para cambiar nuestra vida. Y cualquiera sea la circunstancia que nos encontremos, hay una palabra. Si estamos enfermos, en la Escritura encontramos una palabra a través de la cual usted y yo podemos ser sanos. Si necesitamos liberación, hay una palabra que puede traer liberación a nuestra vida. Si necesitamos restauración, hay una palabra de Dios que también nos trae restauración. Si necesitamos provisión, también la hay. Y no es una palabra que es vacía, sino es una palabra que es viva. Por eso cada día usted y yo debemos procurar apropiarnos de una palabra que venga del Señor y que tenga vida, que sea eficaz y que sea viva en cada uno de nosotros. Amén. Entonces las palabras de Jesús se están haciendo notar cuando Jesús le dice no llores. Dice la Escritura en el versículo 15 que Jesús lo dio ¿a quién? A su madre. El motivo de la tristeza se convirtió en alegría. Y es lo que Dios hace. Dios cambia la tristeza en alegría, en gozo. Y era lo que Jesús estaba cambiando. Cambió
Aquella multitud, ¿cuándo qué? Cuando tuvo un encuentro con Jesús. Cambiaron las circunstancias, cambió la atmósfera de aquel lugar. Ya no era una multitud enlutada, ya no era una multitud de tristeza, ya no era una multitud de llanto, porque sabe que nosotros estamos llamados para traer luz donde hay oscuridad. Estamos siendo llamados para impactar donde hay tristeza, para cambiar la atmósfera, para cambiar las circunstancias de aquellas personas con una palabra que venga de parte del Señor. Ese poder lo tiene la palabra del Señor. Ese poder lo tiene una persona que tiene un encuentro personal con Jesús. Y mire cómo cambia. Cambió de llevar aquel féretro, de ir a llevar a aquel joven al sepulcro. Mire lo que dice el versículo 16. Y todos tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Quién no iba a tener miedo? Cualquiera, ¿verdad? De las cosas extraordinarias y asombrosas. Hoy porque usted y yo lo leemos, pero imagínese usted en aquel lugar, en aquella circunstancia, las personas se llenaron de miedo. Y muchos quizás se cuestionaban, y bueno, ¿y qué es lo que pasó aquí? No lo esperábamos, íbamos a enterrar un muerto y ahora nos encontramos con un milagro. Y muchas veces cuando vamos a enterrar algo, cuando pensamos que ya es el final, lo que nos vamos a encontrar es un milagro de camino. Amén. Y es lo que aquellas personas se encontraron. Se encontraron al dador de la vida en el camino, así como muchos de nosotros nos hemos encontrado al dador de la vida en el caminar de nuestra vida. Hemos tenido un encuentro con el Señor cuando decimos, Señor, ya no hay manera, y allí llegó el Señor a cambiarnos, allí llegó el Señor a traernos esperanza, y es allí donde usted y yo debemos tener claro algo, que cuando damos algo por terminado, cuando decimos ya no hay manera de levantarnos, es allí donde Dios se muestra, es allí donde Dios se mueve, y aquella multitud entonces fue tocada por el Maestro, porque no solamente fue una familia, no fue una madre, no fue un joven solamente que fueron impactados por el encuentro con Jesús, sino que todos tuvieron temor, nadie se escapó de esto. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que aquella multitud que hacía ahora glorificaban ¿a quién? A Dios. Y es lo que Dios hace. Una multitud que se vuelve al Señor, una multitud que tiene un encuentro con Jesús, una multitud que tiene un encuentro con el dador de vida, va a ser una multitud que va a llegar un momento en el cual va a ver las obras extraordinarias del Señor, y junto a nosotros también tendrán que glorificar al Dios que da vida, al Dios que cambia, al Dios que sana y al Dios que transforma. Amén. Entonces cambió, ¿verdad? Y es lo que hoy el Señor quiere seguir haciendo. Quiere cambiar la vida del ser humano, quiere cambiar la vida de familias, quiere cambiar la vida de personas, quiere cambiar la vida de aquel que lo ha perdido todo. Y dice la Escritura que decían ¿cómo? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y ciertamente Jesús vino también como profeta del Señor, y muchos lo reconocieron como eso, ¿verdad? Y ciertamente ahí no solamente había un profeta, sino que estaba el Salvador del mundo. Y hoy nosotros debemos tener claro a quién tenemos en nuestra vida, quién está con nosotros y quién quiere seguir impactando a más vidas, a más familia. ¿Y sabe quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que da vida, el que cambia todo, el que es capaz de restaurar. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que visita a su pueblo. Y Dios había visitado a Naín, y Dios ha visitado nuestra familia, y Dios ha visitado la iglesia Milagro de Dios. Yo creo que en esta noche, ¿verdad? Podemos testificar de las obras extraordinarias que Dios ha hecho, porque no creemos que Dios solamente está de visita, sino que Él está en este lugar. Él no está de visita en nuestros corazones, Él no está de visita en nuestra familia, no. Él se ha quedado en nuestra casa cuando se lo hemos permitido. Amén. No solamente experimentar un momento de las obras extraordinarias de Dios, sino permitirle también que Él se quede con cada uno de nosotros. Y se extendió la fama de Él ¿por dónde? Por toda Judea y por toda la región
de alrededor y su fama se sigue extendiendo. El Dios Todopoderoso, ¿verdad?, sigue obrando en nuestra vida, sigue actuando, sigue glorificándose, y es el Dios que hoy tenemos. Cristo Jesús, el que sigue dando vida, el que hoy nos dice que aún tenemos esperanza y de que Él puede obrar en cualquier circunstancia en la cual nosotros tengamos ahora. Vemos a un Dios que resucita, es decir, vemos a Cristo Jesús como aquel que tiene autoridad sobre la muerte. Amén. Y tiene autoridad para dar vida a lo que está muerto. Entonces vemos que como Jesús, cuando se encuentra con aquel escenario de muerte, la muerte no lo pudo resistir, y por cuanto Jesús llegó, la circunstancia cambió. Es decir, que cuando Jesús llega a nuestra vida, llega una familia, toda circunstancia cambia y es transformada. ¿Por quién? Por el poder del Señor. Amén. Así que queremos en este día poder orar. Y vamos a orar creyendo. Quizás estamos en ese momento donde Dios nos ha dicho, no llores, ¿verdad? Pero no nos ha dicho qué va a hacer. Pero sí sabemos que algo el Señor va a hacer. Amén. Esa es la seguridad que hoy tenemos. Y es que cuando nos abandonamos en las manos de Dios, Dios algo hace en nuestra vida. Dios puede cambiar y Dios puede traer respuesta. Por eso en esta noche vamos a creer por una respuesta de parte del Señor. Vamos a creer por algo inesperado de parte de Dios. ¿Aquella mujer se esperaba esto? No, aquel joven se lo esperaba menos, ya no había aliento de vida en él. Se lo esperaba aquella multitud enlutada tampoco. Quizás muchos, ¿verdad?, no han estado esperando nada del Señor, pero Dios algo quiere hacer en nuestra vida. Y usted y yo podemos ser testimonio vivo de lo que Él puede hacer en nosotros. Amén. Así que vamos a estar en pie, vamos a orar. Queremos orar por los que están allí conectados y vamos a decirle: Padre, en esta hora bendecimos a cada hermano y amigo que está allí conectado. Bendice y guarda sus vidas. Oramos, Señor, por aquello en lo cual no haya esperanza, para que tú traigas esperanza, Señor. Padre, hoy oramos, Dios mío, para que sea usted haciendo una intervención, una palabra que traiga vida, que traiga cambio, Padre, y que puedan tener un encuentro personal contigo, porque cuando hay un encuentro contigo, las cosas empiezan a cambiar. Y hoy creemos que hay vida y hay milagros en el nombre de Jesús. Padre, hoy oramos en esta hora. Si usted ha venido por oración,